Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana de domingo 8 de noviembre del año 2020. Te invito a ponerte de pie ahí donde estés, sea que estés viendo el video, frente al televisor, o estés oyendo la radio, o estés en algún otro medio. Te invito a ponerte de pie, a cerrar tus ojos y presentarte delante del Señor, para que esta palabra que el Espíritu Santo nos va a dar hoy sea de bendición para tu vida, para edificación de tu alma. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia. Estamos delante de tu presencia, cumpliendo con el mandamiento, Señor, de la locura de la predicación, para que las almas de los hombres, escuchando la palabra, Señor, puedan reconocer su posición, su situación delante de ti, volverse, Señor, al Dios dador de la vida y ser libres de la ira venidera. Bendice a tu pueblo, Señor, que está necesitado de respuestas, necesitado de consolación, Señor, de edificación, que quiere crecer delante de ti, Señor, y está expectante de lo que tienes y lo que vas a hacer por sus almas. Te suplicamos que en esta mañana a todos los hogares representados y las personas que estén solas, que nos oigan, sean, Señor, tenidos en cuenta por tu Espíritu Santo, visitados, Señor. Si están enfermos, sean sanados, porque tú eres un Dios presente, Señor, que se manifiesta en la vida de las personas a través de su fe, y eres nuestro sanador. Bendice esta palabra en los corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, hoy es domingo 8 de noviembre del año 2020 y el título del tema de hoy de la predicación es ¿para quién trabajamos? Como le podés leer acá en el graph, ¿para quién? Es una pregunta. ¿Para quién trabajamos? Es el cuarto mensaje de la serie Evangelio de Juan, capítulo 6, que comenzó el 18 de octubre del año 2020. ¿Para qué trabajamos? ¿O para quién trabajamos? ¿Qué nos mueve cada mañana y nos desvela por las noches? ¿Qué? ¿Satisfacer los placeres de la carne, las necesidades de nuestro cuerpo, o el crecimiento y la salvación de nuestra alma? La vanagloria de la vida, eso nos mueve, hacernos ver de los demás lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido, levantar nuestro nivel, nuestro estatus social, o trabajamos para fatiga de la carne, o lo hacemos pensando en el ministerio que Dios nos dio. Trabajamos para el ministerio que Dios nos dio, trabajamos para el reino de los cielos. Eso no lo tenemos abandonado ni lo hemos pospuesto, sino que estamos conscientes de que tenemos una tarea que hacer para la cual fuimos llamados y trabajamos para el reino de los cielos, para nuestro ministerio, para las almas de los hombres. ¿Cuál es el interés de nuestra diaria motivación? Lo que nos motiva a salir todas las mañanas a trabajar, a esforzarnos. Esta pregunta, ¿para qué trabajamos o para quién trabajamos? Es una pregunta que cada día con más preocupación se están haciendo muchísimas personas en estos tiempos de monótono hartazgo, porque estamos encerrados hace 8 meses, con un terrible juicio encima, con mucha pérdida de material y de afectos humana, mucha gente que ha partido a causa de este juicio. Entonces el encierro y el juicio, las consecuencias de las personas que ven a su alrededor, cómo esta pandemia va golpeando a los seres humanos, cuando fallece un vecino, un conocido, cuando un familiar, Dios no lo permita, y otras personas así, el virus invisible, esta pandemia, y la muerte va comiendo como caballo de ajedrez alrededor de nosotros. Y empieza el hombre, ayudado por el encierro, a preguntarse ¿qué sentido tiene tanto esfuerzo si al final, mirá acá a la vuelta, mirá al vecino, mirá al pariente, de la nada se fue? Se fue sin siquiera con lo puesto. Por eso te digo, es una pregunta, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo y sacrificio se están haciendo muchas personas en estos días? Nosotros también nos la podemos hacer como llamados, como creyentes. ¿Para quién trabajamos? ¿Trabajamos para el reino de las tinieblas?
porque no nos arrepentimos, no nos queremos convertir, no nos entregamos, nos olvidamos de la obra de Dios. Va de nuevo, nos olvidamos de la obra de Dios, como le pasaba a aquel pueblo del profeta Ageo, ¿sí? O para el reino de los cielos. ¿Para quién es nuestro esfuerzo? A través del trabajo. ¿Para el reino de las tinieblas o para el reino de los cielos? ¿Trabajamos para la obra de Dios o para la obra del maligno, para este mundo infructuoso, desagradecido? En Gálatas capítulo 6, versículo 8, el Espíritu Santo dice que si lo hacemos para la carne, si trabajamos únicamente para satisfacer los placeres y los deseos de nuestra carne, comer, beber, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ahora dice también este versículo que si trabajamos para Jesucristo, para el reino de los cielos, oramos, escudriñamos su palabra, cumplimos nuestros ministerios, servimos a las almas. Si sembramos para el Espíritu Santo, Gálatas 6:8, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Obviamente acá la palabra trabajo está en sembrar. No es fácil sembrar, hay que preparar la tierra, hay que hacer muchísimo trabajo previo. Después viene el momento de la siembra específica, cuando se coloca la semilla en la tierra, luego su cuidado y luego viene la cosecha o la siega. O sea que Dios está hablando de un proceso. Si trabajamos para la obra de Dios, tenemos que tener paz y tenemos que estar agradecidos de la oportunidad que nos dan. Hay un ejemplo en el apóstol Pablo que él trabajaba para Dios, trabajaba para la iglesia, que era el cuerpo de Cristo, para las almas que eran los miembros de la iglesia, los cuales él servía por medio de la predicación del evangelio y su ministerio misionero. En Filipenses 1:21 era tanta la entrega que tenía Pablo al servicio de su ministerio, que fíjate lo que dice, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. No tengo otro interés o otro objetivo que no sea Cristo. Y el morir es ganancia. O sea, el vivir en Cristo es Cristo, significa sus pensamientos, sus obras, dedicado a la palabra, a las almas, a la oración, a llevar el mensaje del evangelio, involucrado completamente en todo lo que era la obra, el ministerio del Mesías. Y el morir era ganancia. Él dice que él ganaba muriéndose, ganaba yéndose de este mundo. Pero en el versículo 22 dice más, si el vivir en la carne o en este cuerpo de carne resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, ¿sí? Ambas cosas me apuran. Teniendo deseo de partir, por eso había dicho que morir era ganancia, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne o en este cuerpo de carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, Pablo decía esto, mirá qué entrega que tenía, ¿no? Si todavía no me lleva el Señor, es porque ustedes me necesitan. No tengo otra cosa que hacer en este mundo que servir a Cristo, sirviendo las almas, ministrando las cosas espirituales en el corazón de las personas. No tenía otro objetivo. No estaba pensando en comprarse un terreno, una casa, en fin, en cosas temporales. No está mal pensar en comprarse una casa, ni está mal pensar en comprarse un terreno. Pero hemos sido llamados al evangelio a hacer una obra, la obra del reino de los cielos. Y esta obra requiere de muchísimo trabajo en nosotros y por los demás, ¿sí? Por eso la pregunta es, ¿para quién trabajamos? ¿Para quién trabajamos? De esto venimos hablando, ¿no? Como te decía, lamentablemente hoy comenzamos a observar a nuestro alrededor, a casi 8 meses de este azote, de esta pandemia, que desgraciadamente, en una circunstancia que no es deseable, muchas personas se están empezando a cuestionar su obsesión
por las cosas materiales y temporales, porque se dieron cuenta que ni lo material, ni el dinero, ni los bienes te pueden librar, te pueden servir al momento de este juicio, de esta pandemia. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene tanto esfuerzo y tanto sacrificio si al final, hoy mismo, a tu lado o cerca tuyo, muchos están obteniendo, como dijo el rey David, nada por tanto? Nada por tanto, porque en un ritmo normal de vida, supuestamente, la persona trabaja para disfrutar. Luego, primero trabaja, se esfuerza por sí mismo y después por sus cosas y después disfruta. Pero acá, como estamos en una pandemia y como te digo, la muerte está comiendo como caballo de ajedrez, por ahí te das vuelta y te das cuenta que alguien se fue sin siquiera haberlo pensado un segundo, ¿no? Entonces es el momento de preguntarse si realmente es tan importante lo material solamente, lo terrenal solamente, lo temporal solamente. Si no hay algo más importante a lo cual dedicarse. Obviamente, como te vengo diciendo, es necesario trabajar. El problema es hacer una sola cosa y olvidar lo demás. Es decir, hacer lo material, cumplir con nuestras obligaciones y olvidarnos de nuestra alma eterna y de lo espiritual. Por eso Jesús le dijo a aquellos fariseos en Mateo 23, esto te era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En 1 Timoteo 6:6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. O sea, a la hora de partir, nada podremos sacar de este mundo, de todo por lo cual nos esforzamos tanto. Y si es que fue así, que te obsesionaste por lo temporal y lo terrenal, aferrándote a las cosas materiales. Dice el versículo 8, así que, esta es la palabra de Dios, el consejo del Señor, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Radiografía del mundo moderno, materialista. Entonces, como te digo, muchos se están empezando a cuestionar al ver lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué sentido tiene tanto esfuerzo? ¿Sí? Si está clarito, siempre lo supimos. Pero hoy, en esta situación, está cada día más claro que hoy estamos y mañana Dios dirá. Dios dirá. Sucede esto, ¿no? Que muchas personas, como te digo, a raíz del encierro, empezaron a darse cuenta que estaban obsesionadas por el materialismo y el placer de las vanidades, el placer de la vida, obsesionados solamente por viajar y dedicarse a sí mismos, ciegos, estoy pensando únicamente en el dinero y en los últimos tiempos, como sucedió, en los últimos tiempos. Entonces, la gente se empieza a plantear, ¿tiene sentido sacrificarse tanto por las cosas materiales? Cuando se encontraron encerrados con su familia por meses y descubrieron que no se conocían y que no valoraban su familia y que no se tenían ni siquiera en cuenta, que no podían dialogar. Esta pandemia, si una cosa hizo, fue poner las familias las personas integrantes de una familia, uno frente a otro y conocerse. ¿Sí? Los padres conocieron a los hijos y los hijos conocieron a los padres. Dios acercó los corazones, integró muchas personas y otras, lamentablemente, otras familias, fruto de este encierro, terminaron descubriendo que no podían entenderse de ninguna manera y se disolvieron. ¿Sí? Así como aumentaron las adicciones por el encierro,
¿sí? Un juicio terrible sobre los hijos de los hombres. Entonces, ¿tiene sentido obsesionarse solamente por lo material, por la vanidad de la vida, ciegos? ¿Tiene sentido sacrificarse tanto? ¿Para quién trabajamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Por las cosas materiales? En realidad nosotros caemos en la realidad. Terminamos de caer. El hecho es que esto fue siempre así. Pero te vuelvo a repetir, la situación nos hace vivir la realidad. Y estas personas que empiezan a meditar y a pensar en estas cosas, ¿sí? Porque ¿qué hacía antes la persona? Se dedicaba a trabajar obsesivamente, entonces se olvidaba de los hijos, estaba todo el día fuera de su casa, ignoraba lo que pasaba en el hogar, ignoraba la comunión familiar, ignoraba la vida espiritual, ignoraba los afectos. Pero ahora están empezando a tomar conciencia a raíz de lo que están viendo a su alrededor. Porque muchos vivimos quieta y reposadamente, pero hay otras personas que han perdido varios miembros de su familia y han empezado a ver cómo la muerte camina hoy por el mundo holgadamente a raíz del juicio y de la mano de Jehová agravándose sobre los moradores de la tierra. La vida no es solamente comida y bebida, o el ejemplo de actores y deportistas millonarios, la vanidad, ¿sí? Y ociosos fin de semanas largos únicamente para no hacer nada, ¿sí? Mucha gente se está dando cuenta hoy día que al momento de la aflicción y de la crisis, en su interior no hay ningún depósito para hacer frente a estas cosas. Otros se están dando cuenta que no tienen ningún bien espiritual como para enfrentar la soledad. Otros se están dando cuenta de que no crecieron espiritualmente como para poder buscar a Dios y ser consolados. Y llevan en la carne el dolor de la situación que los está envolviendo, nos está envolviendo, económica, financiera, de afectos, humanas, de carencias. Porque no se dedicaron a cultivar su relación con el Señor Jesucristo y ahora cuando necesitan consolación encuentran que no hay quien los consuele. Y es fruto de haber perdido el tiempo únicamente en las cosas materiales. Obviamente la situación particular de cada uno es diferente, ¿sí? Y muchos, vuelvo a repetírtelo, están replanteándose que deben estar preparados para el día malo. Porque el día malo viene sin que vos te des cuenta y te deja sin nada. Pero si vos tenés a Cristo y desarrollaste tu vida espiritual y edificaste un templo no hecho de manos para morada de Dios en el Espíritu y creciste en la palabra, el día malo te encuentra de pie, con armas como para hacerle frente y defenderte de las adversidades de los juicios sobre la tierra. Como te decía, ¿para quién trabajamos? También podemos preguntarnos para qué trabajamos, ¿no? Como te decía recién, ¿trabajamos para edificación? Todo nuestro esfuerzo es para edificación de nuestra familia, de las almas, de nuestras relaciones o para destrucción. Hay mucha gente que trabaja únicamente para destruir, que todo lo que hace termina en mal fruto, termina destruyendo su entorno, sus relaciones, sus vínculos. ¿Trabajamos para nuestro ego? Para el ego, ¿sí? Pensando solo en nosotros mismos. ¿O lo hacemos pensando en el prójimo, teniendo en cuenta a los demás con un buen compañerismo, un sano compañerismo, entendiendo que solos no podemos habitar en la tierra? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nuestro trabajo es caminar por arriba de los demás y valernos de las personas, del esfuerzo de los demás, como te dije unos meses atrás? ¿Lo hacemos sin pensar en el daño que estamos causando? ¿Trabajamos solamente por dinero? ¿Solamente por dinero? Sin ver el trabajo
como un instrumento para crecer en conocimiento y experiencia, a fin de tener cada día más templanza y más medios para poder dar un buen servicio, una buena prestación a los demás, sea el trabajo que hagas. O solamente nos interesa el dinero e ignoramos completamente las personas. Verdaderamente este tema es infinitamente amplio y muy profundo, pero como esta es tiempo de meditación a la fuerza, ¿sí? Nosotros también tenemos que meditar en esto, porque nosotros los cristianos tenemos que repartir nuestro esfuerzo y nuestro interés entre lo necesario y lo imprescindible. Nosotros no solamente tenemos que pensar en las riquezas que podemos obtener o los bienes temporales que podemos obtener en este tiempo, en la tierra, sino que también que tenemos que ser ricos para con Dios. Tenemos que pensar en los bienes espirituales, en las cosas espirituales, allí donde la polilla ni el orín corrompe. No trabajamos únicamente para la vida del cuerpo, trabajamos para la vida eterna de nuestra alma, delante de la justicia de Dios. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer nosotros por nuestra alma y por nuestra vida espiritual. Y también es un trabajo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, como venimos viendo, el Señor Jesús nos dice por qué tenemos que trabajar. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Lo lees? No debemos trabajar únicamente por lo terrenal, por lo temporal, para comer y beber, sino por la comida espiritual. Debemos trabajar la palabra, debemos escudriñar las escrituras, debemos mantener la oración, mantenernos vivos espiritualmente para ser alimentados por Jesucristo de este pan de vida, porque este es el único Jesucristo el que nos puede dar el pan vivo que desciende del cielo, porque nuestra alma no come pan de panadería, come pan del cielo, alimento espiritual, bebida espiritual, agua espiritual que refresca nuestro ser, que viene de nuestra relación con Dios. Para esto entendemos que orar es un trabajo también que hay que tomarse. Escudriñar la escritura, trabajar dentro del cuerpo, en un ministerio, dejarse ministrar y servir por los otros dones, ¿sí? En estas palabras de Jesús hay una de las definiciones. La Biblia tiene muchas definiciones, esta es una. Acá se define una de las cosas más completamente, una de las cosas más profundas que las Sagradas Escrituras contienen. Lo que el Señor Jesús está definiendo para la iglesia es, probablemente vos lo escuches y no lo veas, pero lo que Él está definiendo es que buscar a Dios debe ser nuestro trabajo, que nosotros tenemos que ver el hecho de buscar a Dios como un trabajo, que lo debemos tomar como un trabajo. Porque ¿quién nos va a dar el pan vivo que desciende del cielo? Dios. Y ese tiene que ser nuestro trabajo, que no va a venir así de la nada sobre nuestras vidas, que va a ser el resultado de un esfuerzo. Como vamos a trabajar por el pan natural, tenemos que buscar a Dios. Y ese buscar a Dios es un trabajo. Tenemos que trabajar para obtener bienes espirituales, para crecer espiritualmente. Nos tenemos que tomar el trabajo de crecer espiritualmente, de conocer cada vez más los misterios del reino de los cielos, ¿sí? Y no solamente hacer como los demás hombres naturales que se ven movidos diariamente por un tesoro terrenal. Porque nosotros los cristianos tenemos otro tesoro donde acumular un valor espiritual, y es en el reino de los cielos. Allá está para nosotros la perla de gran precio,
y el tesoro escondido, como dice la parábola. Tenemos otro lugar donde ahorrar y donde conseguir avanzar. Dios lo compara con términos económicos para que lo entendamos. No tenemos que trabajar únicamente para atesorar, depende de la situación de cada uno, cosas en esta vida, sino que debemos trabajar por esta vida como corresponde, porque el que no trabaja tampoco coma, pero no obsesivamente por lo material solamente, sino que también debemos trabajar para tener un depósito en el reino de los cielos a nuestro favor, tesoros en los cielos. ¿Sí? En Mateo 6:19, Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nosotros obsesivamente solamente pensamos en lo terrenal y en lo material, de lo cual obviamente tenemos que estar involucrados, atentos, ¿sí? Pero no obsesivamente olvidándonos de que hay otra cuenta corriente en los cielos donde nosotros también tenemos que hacer depósitos, depositar el fruto de nuestros logros y conquistas y objetivos. No es acá únicamente donde tenemos que lograr cosas, sino que también debemos trabajar para hacer tesoros, usa la palabra tesoro para indicar cosas de gran valor en el reino de los cielos, cuidándonos de que nuestro corazón no esté únicamente en las cosas temporales, como la gente, te decía antes, está empezando a pensar en estos tiempos, el hombre común. ¿Sí? Antes el placer estaba en comprarse un auto, en hacer un viaje al extranjero, en irse de vacaciones. Hoy los pensamientos, si bien va a ser difícil que el mundo se corrija, tanto palo está empezando a hacer cavilar los corazones sobre las cosas que ellos se esforzaban, sobre los objetivos que antes tenían las personas. ¿Sí? Como te decía, es muy importante lo que dice el Señor Jesús. Primero, ¿el Señor Jesús dice algo nuevo? No dice algo nuevo, porque esto de que el pueblo tenía que buscar a Dios no era nuevo. En Amós, capítulo 5, versículo 4, como se decía en el mensaje del miércoles pasado, la Biblia dice: buscadme y viviréis. Dios toda la vida del pueblo de Israel instó a su nación a que lo busque. Pero ahora lo trascendental es la definición. Jesús dice que buscar a Dios tiene que ser nuestro trabajo aparte del trabajo material. Tenemos que tomarnos el trabajo de buscar las cosas espirituales, como nos tomamos el trabajo de buscar las cosas materiales. Debemos interesarnos por lograr objetivos espirituales, así como nos interesamos por lograr objetivos materiales. Tenemos que esforzarnos por logros espirituales, así como nos esforzamos por los materiales. Tenemos que tener la mirada puesta en lo necesario para el cuerpo, para la vida, si es posible crecer económicamente, tener un capital. No dice la Biblia que eso esté mal. Lo que dice es que no es el único trabajo que tenés que hacer, tampoco es el único esfuerzo que tenés que hacer, y que uno de los dos tiene premio y el otro va a ser destruido, va a ser quemado. El tesoro en el reino de los cielos no te lo va a quitar nadie. El tesoro que vos hagas en la tierra va a perecer. Va a perecer y, como dice la Biblia, no se sabe de quién será. ¿Sí? Esto es lo que Dios nos dice. Tanto que les gusta trabajar a ustedes, tanto que se esfuerza, observen y acuérdense de que no solamente hay que trabajar
por lo temporal, sino que también hay que trabajar por lo eterno. Y esto de la palabra buscar, que dice Amós, buscadme y viviréis, que es un trabajo que nos tenemos que tomar, trabajad por la comida eterna, por la comida que a vida eterna permanece, como dice Mateo 6. Esta palabra buscar es fundamental, porque si hay algo que el hombre hace toda su vida, es buscar. Buscar. ¿Sí? Buscar ayuda, buscar dinero. ¿Qué hace el bebé? Lo primero que hace cuando nace, y busca el pecho de su madre. ¿Y cómo lo busca? ¿Y cómo llora si no lo encuentra? Es instintivo. Buscar, buscar, buscar. Y tanto que buscamos continuamente tantas cosas, ¿cómo nos vamos a olvidar de buscar a Dios? ¿O vamos a posponer buscar las cosas espirituales para no tener nada en nuestra cuenta, nada que abunde en nuestra cuenta en el reino de los cielos? Nada. Buscar ayuda, vivimos buscando ayuda, ni hablar de buscar dinero, por lo cual trabajamos. Vivimos buscando dinero. Buscamos resolver problemas continuamente. El que trabaja, la palabra trabajo viene de trabar también, siempre está encontrándose con un obstáculo, algo se traba, se complica. ¿Y qué hace el que trabaja? Busca resolverlo y la manera de resolverlo. Buscamos continuamente resolver los problemas que se nos presentan. Buscamos poder hacer cosas, siempre estamos pensando en qué hacer. Buscamos continuamente, instintivamente, qué hacer y cómo hacerlo. El know-how, que no es fácil, porque muchos quieren hacer cosas y no saben cómo hacerlas. Buscamos amor, buscamos comprensión, buscamos hijos, buscamos huir también de situaciones, buscamos zafar. Nuestra vida es buscar, buscar, buscar y buscar. Y solamente va a tener como objetivo esta búsqueda las cosas terrenales, como te dije antes, para que un día, cuando lleguemos delante del Señor, en nuestra cuenta en el reino de los cielos, el saldo sea cero, porque atendimos solo lo temporal. ¿Sería ese un buen negocio? ¿Una gran ganancia? Como te digo, ese es el punto, que no nos despertamos. ¿O sí? ¿O sí? Yo creo que sí. Yo creo que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y nos está mostrando que no solamente tenemos que buscar las cosas temporales. ¿Sí? Hace unos domingos atrás decíamos que parece un absurdo, a casi 2000 años del derramamiento del Espíritu Santo, que tengamos que decir desde un púlpito de una iglesia, en este caso de la Iglesia del Río, que Dios quiere que lo busquemos por cosas espirituales. Que Dios quiere que lo busquemos por cosas espirituales primeramente. Y esa es nuestra batalla. Algo que ya hemos oído muchas veces y lo sabemos. Pero el problema acá no es si vos buscás lo espiritual o no. Es si lo buscás primero. Si lo buscás primero. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Si ya creíste esa palabra y estás abocado más a las cosas espirituales que a las cosas terrenales, a las cosas mundanas, a las cosas temporales, al cuerpo, a la comida y a la bebida. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 24, vamos a leer la palabra del Señor de ahí en adelante hasta el 34. 6:24 de Mateo dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida, pregunta, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, lo logrará, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El consejo ahora. La anterior fue la descripción. Ahora viene el consejo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Meditando en el peso de estas palabras, ¿sí?, que acabamos de leer, bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye. Estas palabras de Mateo 6:24 que dicen, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que tener en cuenta el contexto, y esto es muy importante. Estas palabras fueron dichas hace 2000 años. 2000 años. Vos tenés que pensar en la economía de hace 2000 años y en la oferta de mercado de hace 2000 años. ¿Por qué habla de comer, beber y vestirse? Porque hace 2000 años no había mucho más para hacer. No había mucho más para hacer. Pensá en el mercado de hace 2000 años y tráelo a nuestros días. ¿Qué podía haber en una casa? Obviamente, se podían hacer casas como ahora, sí, pero no con el costo de las casas de ahora. ¿Qué podía haber en una habitación, como te dije hace unos meses atrás? ¿Qué podía haber? ¿Una Play? ¿Una computadora? ¿Una notebook? ¿Qué podían comprar aquellas personas? ¿Un celular? ¿Había luz eléctrica? ¿Qué había en la habitación? ¿Cerámico? ¿Piso cerámico? ¿Qué había? ¿Qué podían comprar? Y corrían riesgos. Ellos, con un mercado totalmente básico de comida, bebida y alimentos, donde había en general dos grandes posibilidades. O eras productor o eras mercader. Te dedicabas al comercio o te dedicabas a la producción. No existía la tecnología. Era lo básico. Comida, bebida y alimento. Algún viaje se podía hacer. Para la casa no había que comprar luminarias, no había que comprar mesada, no había que comprar cocina, no había que comprar bachas de acero inoxidable que salen una fortuna, no había que comprar aire acondicionado, no había que pensar en ventanas de aluminio que también están dolarizadas, no había que pensar en cielo raso. Era prácticamente lo básico, como vivir hoy en el medio del campo, en el medio de la nada. Y corrían el riesgo de obsesionarse por lo material. Ahora trae esas mismas palabras del Señor Jesús al día de hoy, 2000 años después. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con el dinero nada más? ¿Cuántas posibilidades de inversión vos tenés? ¿Cuál es la oferta del mercado financiero? ¿Cuántas cosas podés hacer con el dinero? Podés comprar bonos, podés meterte en la bolsa, podés comprar valores, podés participar de inversiones inmobiliarias en pozo, como se dice para los edificios en construcción. Podés formar pool de inversores con muy poco dinero. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con el dinero nada más? Cientos. Y el mercado, la oferta del mercado de hoy día, ¿es la misma que hace 2000 años?
Vos ibas antes a un mercado y ¿qué podías encontrar? Allá en los días de Jesús. Especies, vestimenta, comida, bebida, alguna artesanía. Te podías comprar un camello, ¿sí? O un burro en esas tierras donde era todo cordillera prácticamente, todo montañoso. ¿Y qué más? ¿Qué más? A partir de principios del siglo pasado, las posibilidades, la oferta del mercado aumentó. Sobre todo con el comienzo de la electrónica, con la radio y otros elementos. Y ahora pensá vos en cuántas cosas te hacen falta por las cuales te obsesionás y el esfuerzo que haces para lograrlo. Y decime si estas palabras del Señor Jesús hoy no están más vivas que nunca. Hoy no nos libran de obsesiones y ansiosa inquietud. Porque en aquellos días el mercado era prácticamente de subsistencia. Hoy, ¿querés comprar todos los días cientos de cosas? Lo podés hacer. Podés comprar en tu país o en el extranjero. Podés comprar. ¿Vos te crees que ellos estaban preocupados por un televisor? ¿O estaban preocupados por una notebook? ¿O estaban preocupados por otros factores? No. Bueno, nosotros hoy, si para ellos estas palabras eran de salvación, imagínate para nosotros. Con todo lo que te bombardea el mercado, fundamentalmente a través de los smartphones, de los televisores, de los teléfonos, donde continuamente te están llegando ofertas de cosas que ni pensaste que las necesitabas. Resumiendo, cuando una pareja se casaba en días de Jesús, ¿cuántas cosas necesitaba para formar su hogar? ¿Y cuántas cosas necesita una pareja hoy para formar su hogar? ¿Cuánta ansiedad y cuánto dinero hacía falta en aquellos días y cuántos hace falta en estos días? Hoy más que nunca corremos el riesgo de servir a las riquezas o de servir por las riquezas y olvidarnos de servir a Dios. Como te digo, la oferta es 1.000 veces más grande que aquellos días. Hoy corremos el riesgo de distraernos y no pensar en hacer tesoros en el reino de los cielos, porque son tantas las cosas que pensamos que nos hacen falta, ¿sí? Que nos distraen y en el fondo terminamos sirviendo a las riquezas y no a Dios. Esto tiene mucho que ver con lo que el Señor Jesús le dijo a aquel hombre que se sentía satisfecho porque su tierra había producido mucho, que es por lo que se afana el hombre de hoy, por tener buena producción, gran producción o buena facturación. Si lo querés ver así, depende del rubro donde vos te muevas. Había logrado mucho porque había sido eficiente y pensó que eso le iba a hacer bien a su alma. En Lucas 12:16 dice la Escritura, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esta frase, producido mucho, encierra miles de detalles. Detalles que conforman el final de la historia, que es una producción abundante. Nadie logra una producción de alto rendimiento sin antes no haberse dedicado extremada y minuciosamente a todos los detalles. ¿Sí? ¿Y qué hizo este hombre al final de obtener el fruto de su trabajo, el tesoro acá en la tierra? Dice que pensaba, meditaba, se consolaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, ¿qué hizo? Pensó en aumentar su infraestructura de la época. ¿Sí? O sea, invertir, ponerse en eso, dedicarse a eso para poder albergar tanta cosecha. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. O sea, él buscaba tener un futuro
descansado, relajado, que le iba a permitir, que se lo permitía esto, ¿no? Tener tanto resultado económico. Él decía: alma, repósate, come, bebe, regocíjate, divierte. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y define el Señor Jesús lo que venimos hablando hasta ahora. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que trabaja para Él y se olvida de la cuenta que tiene en el reino de los cielos. Y no es rico para con Dios. De nuevo, versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto no quiere decir que el cristiano tiene que ser pobre. Lo que el cristiano no tiene que ser es obsesivo por las cosas materiales, despreciando las espirituales. Dios quiere que lo busquemos, o sea, que trabajemos por las cosas espirituales. No únicamente, sino primeramente, que no es lo mismo. Porque es obvio que nosotros tenemos que trabajar para el cuerpo, tenemos que trabajar para la casa, tenemos que trabajar para tener cierto grado de confort o satisfacer nuestras necesidades. Eso es obvio. El problema acá, que lo otro también es obvio, pero probablemente no lo estemos haciendo como debiéramos. ¿Qué significa esto? Que nuestro esfuerzo, el porcentaje mayor de nuestro esfuerzo, del esfuerzo de nuestro trabajo, no sea por las cosas espirituales, que no haya una compensación. Porque en términos contables y de resultados, si el tesoro en el reino de los cielos es eterno y el otro es temporal, ¿a cuál pensás vos que hay que dedicarle mayor entrega o atención? ¿Al temporal o al eterno? ¿Dónde conviene tener mayor capital acumulado? ¿En lo temporal o en lo eterno? Y más sabiendo que desconocemos el día de nuestra partida. Y no es una amenaza, es una realidad. Por eso aquel hombre partía esa noche con un tesoro inmenso acá, pero pobre en el reino de los cielos, porque no había tenido tiempo para Dios, no había tenido tiempo para las cosas espirituales, no había tenido tiempo para su alma, o mejor dicho, no había dispuesto el tiempo, no había equilibrado las cosas, no había hecho esto sin dejar de hacer aquello. Dios quiere que lo busquemos por las cosas espirituales, porque Él es espíritu. Jesús reveló esto. El Padre es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu, hablando del Padre. Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, si esa es su naturaleza, si el único género del ser divino, su naturaleza es espiritual, obviamente nosotros lo tenemos que buscar espiritualmente a través de la fe, de su palabra y del Espíritu Santo. No hay otra forma. Dios, dijo Jesús en Juan 4:24, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora, como una cosa lleva a la otra, es muy importante. Recién veíamos que Jesús dijo: Dios es espíritu. Es muy importante que nosotros pongamos esta revelación en contexto. ¿A quién le dice Dios? ¿A quién le dice Jesús? Le revela el Señor Jesús con sus palabras, en su predicación, en su mensaje, que Dios era espíritu. Pues a la mujer samaritana. A ella es a quien el Señor le dice que el Padre era espíritu. O sea, un espíritu no tiene cuerpo, como dice la Biblia. Dios el Padre es espíritu, Jesús es el que tiene cuerpo y el Espíritu Santo es espíritu.
a la mujer samaritana le dice esto, de que Dios es espíritu, no porque fuera mujer ni porque fuera samaritana, ¿sí? Sino por algo que la mujer había visto en Jesús y no concordaba con lo que Jesús le podía dar o había venido a darle al hombre. Mira, el Señor Jesús le habla a la mujer samaritana del don de Dios. Juan 4:10 dice, si conocieras el don de Dios, le habla de cosas espirituales. Y le dice, ¿sí? Le habla de él. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Porque Jesús le había pedido agua. La mujer estaba en el pozo de Jacob, en Samaria. La mujer venía con un cántaro y Jesús le dice, dame de beber, dame agua. Unos versículos anteriores. Dice que, le dice Jesús, vos me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ya le estaba hablando espiritualmente. La mujer no entendió el lenguaje espiritual, no discernió las palabras de Jesús y se fue por lo hondo del pozo y porque Jesús no tenía ningún elemento para sacarla. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Sí? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella le está hablando las mismas palabras de Jesús, pero en realidad Jesús hablaba del agua viva que es tipo del Espíritu Santo y ella estaba hablando del agua del pozo. Nada más que le dijo, le puso el mismo nombre, pero no entendía lo que Jesús le decía. Si no, no le hubiera dicho el pozo es hondo y no tienes cómo sacarlo. Ahí se fue a Jacob, le dice, eres mayor que Jacob, que nos dio este pozo, que es viejo, antiguo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua que está en el pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No solamente en este tiempo en que estamos en el cuerpo, sino para vida eterna. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema de la mujer? Después de oír esto, mirá lo que dijo la mujer, versículo 15. La mujer dijo, Señor, dame esa agua, pero no dijo para vida eterna. Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué entendió? Entendió que ella no iba a tener que hacer más esfuerzo por tener agua en su casa, lo cual en ese tiempo era muy difícil, porque había que ir al pozo, estaba afuera de la ciudad, traer el agua a la casa, en cubas, en baldes de la época, recipientes. No era el agua corriente que vos abrís y usás la que querés. Era a balde la cosa, o a cubas, cubetas. Y para colmo ya tenía el problema de que no era muy bien vista en la aldea, entonces tenía que ir en horarios donde no iba nadie al pozo. Y todos dependían de ese pozo. Pero vio una gran posibilidad en Jesús. ¿De vida eterna? No. ¿De agua de vida para no tener sed espiritual? No. ¿Sabés qué vio? Vio que Jesús le iba a dar agua y ella no tenía que trabajar más. ¿Se imaginó eso? Está escrito, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Por eso Jesús le dice a esta mujer que Dios era espíritu, que le estaba hablando de cosas espirituales. La reacción de esta mujer fue natural. Ella vio a Jesús como lo ve el hombre sin madurez, el creyente nominal. Lo ve a Jesús porque le puede dar cosas terrenales. Lo ve a Jesús un facilitador de las cosas que uno necesita. En el caso de ella, listo. No tengo que venir más al pozo. Imagínate la mujer. No tengo que venir más al pozo a buscar agua. Este me va a conseguir toda el agua que yo necesito. Dame de esa agua. Vio un beneficio temporal y material, lo cual era una fantasía. Porque por más que Dios hubiera hecho un milagro, no hubiera hecho ese. Porque en esa época el agua había que ir a buscarla al pozo, ¿no? Ella lo tomó naturalmente porque así lo veía Jesús. Lo vio de la misma manera que la multitud que fue por la comida que perece. Lo vio a Jesús como un proveedor de cosas materiales. Acordate que en aquellos años la economía era rudimentaria.
y tener pan y peces y agua era básico, era lo máximo que podía aspirar una persona en situación de pobreza natural. Lo vio a Jesús como un proveedor de cosas temporales. Aquella mujer dijo, bueno, me libré de ir al pozo todos los días. Jesús le dice, Dios es espíritu. Vos estás viendo en mí lo que no tenés que ver. Yo no vine a la tierra para que vos no tengas más que traer tu balde acá al pozo y para aliviar y para darte comodidad temporal. ¿Sí? Y esto es porque los hombres obsesivamente buscamos primero lo material. Y entonces nos cuesta ver a Dios proveedor de cosas espirituales. Y Dios primero nos quiere dar lo espiritual. Porque dándonos lo espiritual nosotros vamos a estar en justicia. Y estando en justicia lo material va a venir por añadidura. Pero ni la mujer en el pozo de Jacob, ni aquellos hombres en los campos de Tiberia, en la margen occidental del mar de Galilea, vieron a Jesús como el proveedor de las cosas espirituales, sino que los dos lo vieron como el proveedor de las cosas naturales, las que ellos necesitaban en esos días. Nosotros, por una cuestión del avance de la ciencia, necesitamos otras cosas en estos días, pero que tenemos que tener cuidado de no ver a Jesús o pensar en Dios buscándolo y trabajando únicamente por las cosas temporales y materiales. Si fuéramos la mujer samaritana para evitarnos el trabajo de ir todos los días al pozo. Eso no tiene nada que ver con que Dios te aliviane la carga. Buscar a Dios para que te aliviane la carga. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No tiene nada de malo ir a Dios para que Dios te haga descansar. Nada de malo. El problema es cuando lo buscamos con egoísmo, solamente pensando en nosotros mismos. Porque la mujer pensó en una comodidad. Bueno, me encontré con el profeta, ya no tengo que andar renegando con el agua. Jesús le estaba ofreciendo algo perenne, eterno, divino, celestial. Y ella se contentaba con no tener que ir a las afueras de la ciudad con un balde a buscar agua. Y ese paralelismo en nosotros muchas veces es más que real. Porque buscamos a Dios, sí. Pero ¿por qué lo buscamos? ¿O para qué lo buscamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Y por qué trabajamos? Hay otras cosas mucho más importantes que Dios nos puede dar, que nos van a dar satisfacción y gozo, plenitud. Cosa que las cosas terrenales no nos van a dar nunca. Plenitud, satisfacción, gozo, llenura, completo gozo, como dicen las Escrituras. No está mal buscar a Dios para descansar, para que aliviane nuestra carga. Lo que está mal es verlo como la mujer samaritana o como aquella multitud que lo siguió después a Capernaum, solamente por las cosas que nosotros necesitamos, las cosas materiales. ¿Sí? No tenemos que buscar a Dios con egoísmo, en beneficio propio, como la mujer y como esa multitud. Y así hasta la próxima necesidad. Y mientras tanto nos olvidamos de Él, como si Dios fuera un ente o una cosa. ¿Sí? Con una visión equivocada. Tenemos que restaurar el espíritu de nuestra mente y empezar a ver a Dios como un proveedor de cosas espirituales primeramente. Porque Dios, que sabe hacer negocios, quiere que nosotros invirtamos en lo eterno, que nos va a dar más resultado que lo temporal. Y lo temporal también te lo va a dar, pero no te va a dar el beneficio no te va a dar el mismo beneficio que las cosas eternas. Es que son tantas las tinieblas de esta época que por más que nos lo digan y lo sepamos y lo repitamos, no lo vemos. No lo vemos como debemos verlo. El pueblo de Israel le pasó lo mismo. Oraba o clamaba para que Dios lo libre del faraón. Cuando Dios los libró de faraón, del yugo, de la angustia,
Ellos querían deshacerse de Dios. Esa es otra visión equivocada que muchas personas tienen hoy día del Señor, que solamente Dios está para sacarte de apuros. No, no es así. No. El pueblo de Dios, de Israel, fue sacado por el poder de Dios de Egipto. Pero Dios le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea que Dios no nos liberta únicamente como si fuera nuestro siervo. Nosotros somos los siervos. Él nos liberta para que lo sirvamos y no para que nos olvidemos de Él, para independizarnos de Él como si no le debiéramos nada una vez que nos sacó de la situación, una vez que nos libró de la angustia o nos sanó de la enfermedad. ¿Cómo que no le vamos a deber nada? Él no lo hizo para que le debamos, pero nosotros le debemos. Le debemos el poder, el milagro, su mano a favor de nuestra vida. En Hebreos 12:28 dice la Biblia que tenemos que ser agradecidos, ¿sí? Tenemos que tener gratitud, no tener a Dios como un libertador nada más. Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Gratitud con quién? Con el Señor que nos rescató, con el que nos llamó, con el que nos trajo al Evangelio, con el que nos metió en el cuerpo de Cristo, nos hizo miembros del cuerpo. Tengamos gratitud con nuestro libertador y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, así como nos libertó, también se puede airar. ¿Cómo vemos a Dios o para qué trabajamos? ¿Para quién trabajamos? Otra de las razones, para finalizar, de por qué Dios quiere que lo busquemos por las cosas espirituales, es porque nos dio el Espíritu Santo. Para Dios, el Padre, poder llegar a darnos el Espíritu Santo como está hoy día a nuestro alcance por medio de la fe, para ser derramado sobre toda carne, sobre toda criatura que quiera. Por supuesto, esa persona tiene que tener la prioridad de buscar primero el reino de los cielos y no el reino de las cosas terrenales o las temporales. Nos dieron el Espíritu Santo. Como nos dieron el Espíritu Santo, es imperioso que busquemos las cosas espirituales, porque el Espíritu Santo, que es espíritu, tiene cosas espirituales para darnos. En primer lugar, que son las de más valor. Son las que más trabajo nos van a llevar, pero las que más rédito nos van a dar, ahora y eternamente. Todo aquello por lo cual trabajemos y logremos como resultado de nuestro trabajo espiritualmente, va a ser perenne. Ahí la porilla y el orín no corrompen, los ladrones no minan ni hurtan. Y si nos tenemos que ir como el hombre rico, nos vamos a ir ricos para con Dios. Y aunque acá tengamos posesiones y hayamos hecho muchas cosas, siempre conscientes de que lo temporal no tiene que llevar más esfuerzo que lo espiritual, nosotros vamos a tener una vida eterna en la Jerusalén celestial, en la presencia del Señor. Entonces, ¿dónde está puesto nuestro esfuerzo? ¿Para quién trabajamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Dónde está puesto nuestro esfuerzo? ¿Dónde está nuestro interés? Si vos orás para que te muestren dónde está tu interés, te vas a dar cuenta dónde está tu esfuerzo. ¿Cuál es tu interés? Como te dije antes, hace 2000 años un matrimonio se formaba y se casaban y las cosas que tenían que lograr para su casita eran una lámpara, una mesa, una cama prácticamente sin estructura de madera ni nada por el estilo. Eran 3 o 4 cosas, subsistencia. Hoy hay tantas cosas por conseguir que el Dios de la riqueza, Mamón, nos absorbe, consume nuestros pensamientos en ansiosa inquietud y solamente estamos todo el día pensando en lo que nos falta o en cómo hacer para lograr todo lo que queremos tener.
olvidándonos que eso nos hace pobres para con Dios. Pobres para con Dios, que es donde más nos conviene invertir en el reino de los cielos, en la obtención de cosas espirituales, bendiciones, dones, fruto de buscar lo espiritual primeramente. Por eso, el consejo del Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 27, cada día tiene más vigencia. Ni hablar, bueno, no me quiero meter en ese tema, pero sí, bueno, te lo digo, ni hablar de la obesidad. Porque mucho del esfuerzo que se hace por la comida no es porque tengamos hambre. Porque vos sabés muy bien el gran porcentaje de obesidad que tiene este planeta. Entonces no es por hambre que estamos ansiosos y ciegos por la comida y la bebida. No es por hambre. No es por hambre. Amado hermano, trabajemos, como dice Juan 6:27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual Jesucristo, el Hijo del Hombre, nos dará, porque a Jesús, al único mediador, señaló Dios el Padre. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a ponerte de pie y oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia. Te suplico que abras nuestros ojos y los ojos de los que nos oyen. Señor, que cambies el espíritu de las mentes de las personas que oigan esta palabra. Señor, que cambies el espíritu de las mentes de las personas, Señor, que hoy están obsesionadas únicamente por lo terrenal y lo material, con avaricia, que es idolatría. Y los hagas poner, Señor, tus ojos en las cosas eternas, para tener descanso para nuestras almas, y si nos tenemos que ir, Señor, nos vayamos con más riqueza en el reino de los cielos que en este reino terrenal. Que hagamos todo lo que hace falta aquí sin olvidarnos de que esto es temporal, que es perenne, sin dejar de esforzarnos de buscar, Señor, lo espiritual, la bendición, el encendido de nuestro don, el fuego del Espíritu, la presencia de Dios, el poder servir en el reino de los cielos a las almas de los hombres que están cegadas, Señor, por las cosas temporales. Bendice, Señor, a cada persona que oiga esta palabra y despiértala a la realidad. Despiértala, Señor, a la realidad eterna de las cosas espirituales, las cuales tú has decidido darnos por medio de Jesucristo a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Bendice tu iglesia y guárdala del mal. En tus manos, Señor, entrego este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, te amo. Buena semana. Te invito a cantar la alabanza que está a continuación. Dios te bendiga. Del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí, oh Rey eterno. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor.
Decile a la iglesia: vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca, iglesia, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Señor te guarde y te bendiga, iglesia. Tengas un hermoso día de reposo. Te saludamos a la distancia. Un abrazo. Dios te guarde. A los niños, Dios los guarde. A los adolescentes, a todos ellos, los jóvenes, adultos y mayores. Dios te guarde, iglesia del Río. Que tengas un hermoso día de reposo. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí.